Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos en la fe, en nuestro Mesías Yeshua, a todos los amigos. Les saludo a todos en nombre de nuestro Rey Mesías. Espero que el Shalom del Eterno esté en sus vidas, la paz del Eterno esté en sus vidas, que hayan tenido un día hermoso en la presencia del Eterno, en el Shalom, en medio de las circunstancias, ¿verdad? En medio de las adversidades. Espero que hayan tenido todos un día en el Shalom y en la presencia del Todopoderoso. Sé que muchos tuvieron que laborar ese día, ¿verdad? Tuvieron que laborar, otros tuvimos que descansar, ¿verdad? Pero que asimismo en lo que hayamos hecho durante el día, ¿verdad? Que haya estado esa presencia divina del Todopoderoso allí, obrando, trayendo paz, trayendo shalom a nuestra vida, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Padre Eterno, vamos a orar, vamos a presentarnos ante el Todopoderoso y a darle gracias porque ha sido bueno, porque nos ha guardado de todo mal, de todo peligro, ¿verdad? Porque nos ha bendecido, porque el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en nuestra vida y día a día podemos ver sus bendiciones obrando, ¿verdad? Podemos ver esas bendiciones del Todopoderoso, podemos ver que aún en medio de las circunstancias nos ha guardado, nos da esa fortaleza, ¿verdad? Bendito eres tú, Padre Eterno, gracias te damos, Rey, por tu gran amor, por tu misericordia. Bendito y exaltado es tu nombre, Adonai. Gracias, Padre, porque en este día nos has guardado, nos has bendecido. En este día, Padre Eterno, nos has llenado de tu presencia, de esa paz, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento, ese shalom, esa paz que sobrepasa toda adversidad, toda circunstancia, Adonai. Gracias porque sé que has guardado a todos los hermanos, a todas las personas en su día laboral o en su día de descanso, Padre, pero que sí has mostrado ese favor y esa misericordia para con todos, Adonai. Gracias, Padre Eterno, háblanos en esta noche a través de tu palabra, a través de ese manual de instrucción, ese manual que nos da fortaleza, que nos guía, que nos dirige, para como hijos tuyos, como pueblo tuyo, podamos ser apartados para agradarte, Adonai, y para obedecerte en amor a ti, obedecer tus mandamientos en amor a ti, porque tú has sido bueno, porque a través de Yeshua, nuestro Mesías, nos has dado ese perdón y nos has redimido, Padre Eterno. Seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Divino, o sea, tocando nuestra vida, y asimismo podamos fortalecernos día a día bajo esa instrucción, bajo ese manual de instrucción que es tu palabra, Adonai. Bendice a todo tu pueblo, bendice a todos tus hijos, bendice a todas las personas que se conectan, Padre, en este momento, a todos los que se conecten después o durante la transmisión. Y asimismo seas tú tocando, Padre, a toda persona a través de esta palabra, a través de las buenas nuevas del reino, el buen mensaje que has traído a través de esta palabra, a través de tus siervos, los profetas, a través de tus siervos, los apóstoles, a través de Yeshua mismo, Padre.
Gracias te damos, Adonai. Amén. Saludándoles a todos el pueblo del Señor, a todo el remanente de Israel, a todos los amigos. Les saludo a todos en nombre de nuestro Mesías. Asimismo, poder instruirnos en la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? Asimismo, poder ser instruidos en esa palabra del Señor, ¿verdad? Asimismo, fortalecernos y agradar a nuestro Creador. Y vamos a hablar en este momento, en esta noche, con la ayuda del Todopoderoso, acerca del desperdicio del semen en vano, ¿verdad? Acerca de este tema, o también se puede conocer como la inmoralidad, ¿verdad? Lo cual todos podemos entender, ¿verdad? Que en la Torá, ¿verdad? En la Escritura, en la Torá, en esas instrucciones que el eterno Dios dio a través de Moshe en el monte Sinaí para todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no solo para el pueblo de Israel, sino para todos, para todo el ser humano a nivel general, ¿verdad? Y que podemos entender que en la Torá el Padre Eterno instruyó a todos nuestros antepasados, a todas las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y para que el Señor les dio esos mandamientos y esas instrucciones, para que no fueran parte de esas naciones, empezando de Egipto, ¿verdad? De donde el eterno Dios los había sacado a ellos, ¿verdad? Que les sabemos muy bien la historia de que el Todopoderoso los sacó de Egipto para que sean un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo apartado para agradar a Dios, ¿verdad? Para agradar al Todopoderoso. Para ser ese pueblo que fuese dirigido bajo las ordenanzas y los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y por eso el eterno Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, a nuestros antepasados, y les da estas instrucciones, les da estos mandamientos, para que así mismo ellos fuesen dirigidos, ¿verdad? Y no solamente para que fueran dirigidos a través de ellos y para ser diferencia, ¿verdad? Porque inclusive podemos ver en el libro de Baikra, Levítico, donde el Señor da unas instrucciones allí y les dice a ellos para que no sean como los egipcios, ¿verdad? Para que no sean como esa nación de donde el Padre Eterno les había sacado, ¿verdad? No siguieran bajo esas abominaciones o bajo esas costumbres de donde les había sacado el Eterno. Y asimismo los estaba dirigiendo a la tierra de Canaán, una tierra que estaba perdida igualmente, ¿verdad? Que el Eterno les dice, no se, cuando entren allá y entren a poseer la tierra, no se unan a esas costumbres, ¿verdad? No se unan a esas costumbres, no se unan a cumplir esas ordenanzas de ellos allá, ¿verdad? Y no sean uno con ellos, sino que sean un pueblo apartado para agradar al Todopoderoso, ¿verdad? Para agradar al Eterno. Y podemos ver, por ejemplo, ustedes en sus casas, en esa comunión y al escudriñar la palabra y ampliar el conocimiento, podemos ver esas instrucciones del Eterno en Baikra o Levítico, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, ¿verdad? Donde el Señor le da unas instrucciones al pueblo de Israel, ¿verdad? Y que esas instrucciones eran para eso, para ser un pueblo apartado, para ser un pueblo santo, para Adonai, ¿verdad? Y que en estos versículos está hablando acerca de la inmoralidad, ¿verdad? La inmoralidad, ¿cierto? La inmoralidad que no podía haber dentro del pueblo del Señor, ¿cierto? Que hubo mucho tiempo ellos envueltos en toda esa inmoralidad que hubo en Egipto, y que aún cuando entriesen a poseer esa tierra prometida iban a estar envueltos en eso, pero que el Eterno les dejó ese manual de instrucción para que se mantuvieran allí obedeciendo, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca del desperdicio del semen en vano, ¿verdad? Lo cual podemos entender que eso abarca, ¿verdad? Una ampliación, ¿verdad? Unas diferentes formas de que esto suceda, de que esto ocurra, ¿verdad? Hay muchas formas de que se puede desperdiciar el semen en vano, ¿verdad? Y que vamos a ir entendiendo, ¿verdad que sí? Como por ejemplo,
a través de la fornicación, ¿verdad? Que va de la mano con el adulterio, que viene de la misma palabra hebrea, la fornicación, el adulterio, viene de lo mismo, ¿verdad? Lo cual son pasiones desordenadas, ¿verdad? O pasiones desenfrenadas, lo cual son relaciones sin ningún tipo de base, de compromiso, ¿verdad? Sin ningún tipo de establecimiento, ¿verdad? Lo que son también relaciones impuras, ¿verdad? Lo que son, por ejemplo, diferentes tipos de relaciones sexuales, diferentes tipos de, de promiscuidad inclusive, ¿verdad? Y cantidad de cosas que podemos ver que estaban escritas en la Torá, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, para que no se unieran y se mezclaran, ¿verdad? Que son relaciones sexuales prohibidas en la Torá, ¿cierto? Podemos ver que son relaciones sexuales que estaban prohibidas en la Torá, o también se podría entender como como impurezas, ¿verdad? Impurezas ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Contaminación, ¿verdad? Lo cual también va asimismo de la mano con muchas cosas, incluyendo en especial, ¿verdad? Con el tema que voy a tratar en este momento, acerca de el desperdicio del semen en vano a través de la masturbación, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por todas partes, entre las naciones, ¿verdad? Son costumbres que se ven como, son normales, ¿verdad? Son buenas, son normales, no tiene nada que ver, ¿verdad? Y que ahorita con la agenda, ¿verdad? Y todo este sistema global que se levanta hoy en día y que todo es normal hoy en día para la sociedad, para el mundo entero, incluyendo al pueblo de Israel, al remanente de Israel que se encuentra entre las naciones, ¿verdad? Que nos quieren implementar cantidad de ideas que son como normales y que el pueblo de Israel debe entender, ¿verdad? Que de hace mucho tiempo, a través de la Torá se nos fue instruidos, ¿verdad? Para que no fuésemos parte precisamente de las mismas costumbres de las naciones, de las mismas costumbres y de las mismas prácticas abominables ante los ojos del Eterno de las naciones, ¿verdad? Lo cual, la masturbación es algo que no está bien, ¿verdad? Lo cual abarca no solamente en el hombre, ¿verdad? Sino en toda persona, en los jóvenes, en las mujeres, en las personas adultas, en los más jóvenes y etcétera, ¿verdad? Pero que es algo bíblicamente que no está bien, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué se consigue a través de esto, verdad? De esto, ¿qué se consigue? Y lo que se consigue o el resultado que se da a través de esto es eliminar la vida que está ahí dentro del cuerpo del ser humano, del hombre, ¿verdad? Lo cual debemos entender, que dentro del organismo del hombre hay vidas, ¿cierto? Hay vidas que son esas semillas que van a generar seres humanos, ¿verdad? Al unirse a la mujer, ¿verdad? Cuando se establece esa relación en pureza y en santidad, ese compromiso, ese matrimonio, esa relación allí en la santidad del Eterno, asimismo cuando se establece esa relación, ¿verdad? Se va a generar vida, se va a atraer a este mundo vidas, ¿verdad? Se va a formar una persona a través de esa semilla, ¿verdad? Lo cual es desperdiciar o sacar esta semilla, ¿verdad? De una manera como esta, a través de la masturbación, es eliminar, ¿verdad? Eliminar esa vida que está a través de eso, ¿verdad? A través del organismo del hombre. Se está eliminando y no se permite que se cumpla con esa función por la cual fueron creadas esas semillas, ¿verdad? Ese propósito o esa función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente el propósito y la función de esas semillas, ¿verdad? Es el que tienen que estar dentro de esa fuente, ¿verdad? O de ese manantial, ¿para qué? Esa fuente o ese manantial que es a través de la mujer, para que asimismo dé fruto, ¿verdad? Y dentro de ese manantial del hombre, ¿cierto? Desde esa fuente del hombre,
a través de ese líquido, ese fluido o esa agua, ¿verdad que sí? Es que están esos seres vivos, ¿verdad? A través de ese fluido del hombre están esos seres vivientes. Y al sacarlos fuera de ese manantial, ¿cierto? De esa fuente, de ese fluido en los cuales están vivos esos organismos allí, se les está matando precisamente, ¿verdad? No están llegando al objetivo, al propósito por el cual fueron creados en el cuerpo del hombre, ¿verdad? Sino que se les está matando, ¿cierto? Pero al entrar a ese manantial, a esa fuente de la mujer, ¿verdad? Que es cuando la persona se casa y asimismo tiene esa relación íntima entre su esposa de una forma pura, de una forma agradable ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Entonces es lo correcto cuando se coloca esa semilla dentro de ese manantial para asimismo dar fruto, ¿verdad? Cuando se coloca esa semilla dentro de la mujer para asimismo dé fruto, cumpla con esa función y con ese propósito u objetivo por el cual fue creado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está mal sacar a ese ser viviente de esa manantial, de esa fuente, en el cual allí tiene vida, ¿verdad? Y es un ejemplo, por ejemplo, es como sacar a los peces del mar cuando están pequeños, ¿verdad? Al estar grandes se pueden sacar y se pueden comer esos peces, ¿verdad? Un ejemplo, cuando están pequeños y se sacan a la superficie en tierra seca, se mueren, ¿verdad? Innecesariamente. Asimismo, al sacar innecesariamente a esos pequeños seres vivientes y que se conocen hoy en día o dentro del vocabulario común como espermatozoides, a través de este acto, lo cual no está bien, ¿cierto? Al sacarlo de esta forma se mueren y está matando esa vida que Dios puso en el hombre, ¿verdad? Para asimismo levantar descendencia. Fue un organismos que el Eterno Dios colocó allí en el hombre para que levantase descendencia, ¿verdad? ¿Cierto? Lo cual cada uno tiene esa función, ¿verdad? Está el que se convierte en ese ser humano, ¿verdad? Este es el espermatozoide que entra allí al óvulo, se convierte en ser humano, ¿verdad que sí? Así como los demás cumplirán con una función específica, ¿verdad? Así como esos pequeños peces, un ejemplo que alimentan a los peces grandes, ¿verdad que sí? Asimismo, algunos de estos nutren a los demás. Asimismo, durante el embarazo, uno de ellos se convierte en ese feto, ¿verdad? Toma esa forma humana, ¿verdad? Toma esa forma que se va a través de los días, de las semanas, va tomando forma, ¿verdad que sí? Lo cual, asimismo, cada espermatozoide tiene una función para conservar a sí mismo ese feto, ¿verdad? Lo cual, el Dios Eterno colocó esa función tal como está escrito. Por ejemplo, podemos ver ahí en la escritura, ¿verdad? En Génesis, vamos al libro de Génesis, Bereshit, o Génesis capítulo 1, versículo 11, lo cual podemos mirar un claro ejemplo acerca de esto, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 11 dice de la siguiente manera en esta traducción, pueden buscarla desde la Biblia que tengan a la mano, en el celular, así física, en la tablet, en el computador, si tienes la Torá en hebreo o el Tanaj, así mismo, ir y escudriñar. Dice, después dijo Elohim, el Dios Todopoderoso, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así, ¿verdad? Dice la escritura, ¿verdad que sí? Entonces, podemos ver que las semillas, Dios colocó semillas dentro de estas plantas, dentro de estos árboles, ¿verdad? Y que asimismo, dentro de esos frutos de estos árboles colocó semillas, ¿cierto? ¿Y por qué Dios las creó? ¿Cierto? ¿Cuál fue esa función de esas semillas en estos árboles? Que asimismo producieran, ¿verdad? Más plantas, más árboles. Y asimismo estos frutos que tienen esas semillas, ¿cierto? Lo cual fue de acuerdo a la creación del Eterno, que esas semillas asimismo dan nuevas
árboles, nuevos frutos, ¿verdad? Nueva siembra, se pueden decir, ¿verdad? Asimismo está escrito, asimismo podemos ver que es con el hombre, ¿verdad? Que es con el hombre. Lo cual el eterno Dios dijo al hombre y a su mujer, ¿verdad? Respecto a esa unión entre el hombre y la mujer, lo cual está ahí mismo en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Elohim, Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Dice allí, y sojuzgarla y señorear en los peces, señorear en el mar, en las aves de los cielos, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Pero que la instrucción, ese mandato, ese precepto que el Eterno dio a Adán, ¿verdad? Y a su mujer desde el principio, fue fructificad y multiplicados, ¿verdad? Y llenar la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense y aún llenen la tierra, haya descendencia, ¿verdad? A través de esa unión, ¿cierto que sí? Asimismo, como el Eterno colocó esa semilla en los árboles para darle ese fruto, y asimismo semillas en esos frutos, ¿verdad? Asimismo ha sido colocado en el hombre, ¿cierto? Ha sido colocado esas semillas para asimismo dar esos frutos, para asimismo se multiplique el ser humano sobre la tierra, traer descendencia o generaciones, ¿verdad? Y esto ha sido la obra del Creador, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, va conectado, ¿verdad? Todo va conectado, porque esta palabra, semen, en hebreo, viene de la misma palabra hebrea zera, ¿cierto? Que viene de lo mismo, zera, cuyo significado es semilla, es fruto, es planta o es siembra, ¿verdad? Lo cual se deriva de la palabra hebrea zará, que se define a sí mismo, sembrar, diseminar, plantar, fructificar, ¿verdad? Y que todo va conectado, ¿cierto? Y aún desde la perspectiva hebrea va conectado, ¿cierto? Entonces, al sacarlo de esta manera, que no es de acuerdo a esa función, a ese propósito con el que fue creado, ¿verdad? Se está matando esas semillas, ¿verdad que sí? Que el Eterno puso dentro de uno. Por eso no está bien. Y se debe abstener de hacer esto cuando llegue ese momento, ¿verdad? Cuando llegue el tiempo, ese momento de establecer esa relación en santidad, casarse con esa persona que el Eterno ha colocado allí, ¿verdad? Para tu vida, para esa vida, para la vida de uno. Asimismo, el colocar, ¿verdad? A esa mujer en tu vida, ¿cierto? O a la mujer colocar ese hombre en tu vida, ¿verdad? Y cumplir con esa función y con ese precepto que fue dicho por el Eterno, ¿verdad? Por el Todopoderoso, ¿cierto? Asimismo podemos entender, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer. Estoy desde mi página de Facebook, Escudriñemos la Biblia, conectado asimismo al perfil de Facebook. Y que pueden hacer cualquier comentario. La idea es que podamos todos entender, ¿verdad? Desde la perspectiva bíblica, el propósito del Eterno, aún desde la creación. Porque todo tiene sentido, nada fue creado porque sí, ¿verdad? Porque al Eterno como que le pareció y como que no tiene sentido, todo tiene sentido. Entonces, amada familia, la masturbación es una forma terrible de desperdiciar la energía sexual, ¿verdad? Uno de los problemas más grandes es de hacer el problema de lo que no es el problema, ¿verdad? Uno de los problemas más grandes es de hacer el problema de lo que no es el problema, y podemos entender esta frase, ¿verdad? La mayoría de las personas que hacen estas prácticas, ¿verdad? Uno de los motivos es por falta de amor, es uno de los motivos, falta de amor, ¿verdad? Hay muchos motivos por el cual lleva al ser humano en sí a hacer estas prácticas, ¿verdad? Falta de amor, muchas veces a través de la pornografía. ¿Por qué? Porque se vio cierto video que no tenía que verse, ciertos contenidos, y que eso lleva
el resultado es conllevarte a eso, ¿verdad? Entonces, la falta de amor es uno de esos motivos por el cual lleva a la persona, ¿verdad? A tener estas prácticas, ¿cierto? Esa es una forma de cubrir algo dentro de esa persona, ¿verdad? Porque le falta amor, porque es rechazado, ¿cierto? Porque es maltratado. Entonces, esa forma de cubrir esa falta de amor es a través de esta práctica, ¿verdad que sí? Es algo, es esa necesidad, ¿verdad? Esa falta de amor, o ya sea por el motivo, ¿verdad? Que conlleva eso, ¿verdad? Lo cual es algo que esa es su forma de expresar, ¿verdad? Esa es su forma de cubrir algo dentro de él, ¿verdad? Algo que necesita ser cubierto urgentemente, ¿cierto? Y se llega a pensar que con esas cosas esporádicas, lo cual en algunos se ve reflejado o expresado, en este caso en la masturbación, en otros se ve reflejado en las drogas, ¿verdad? En otros se puede ver reflejado en el alcohol, otro puede ser otras inmoralidades sexuales, ¿verdad? Otros desórdenes sexuales. Y se cree que se va a cubrir esa situación que es la que te lleva a eso, ¿verdad? Que se cree que de esa forma es que se cubre completamente, ¿verdad? Que va a cubrir precisamente el motivo, la raíz de donde eso conlleva a esa situación, ¿verdad? El problema es que la masturbación, al igual que las drogas y todo aquello que momentáneamente son grandes dosis de dopamina, ¿verdad? Que te hacen sentir que estás cubriendo ese problema, ¿cierto? O situación de una forma muy grande, como que se está cubriendo ese vacío o se está cubriendo la raíz de ese problema, ¿verdad? A través de esas prácticas o esas actitudes, ¿verdad? Lo cual después de que pasa, ¿cierto? Dan un bajón bastante fuerte, ¿verdad? Lo cual nos hace encontrar con la realidad de una forma tan brusca, ¿verdad? ¿Cierto? Lo cual deja peor el estado de esa persona al que estaba antes, ¿verdad? Lo cual deja peor que como estaba antes, ¿verdad? Entonces, derramar semen, ¿cierto? O semilla en vano, ¿cierto? Es transgresión como lo dice la Torá, como fue escrito en la Torá, en los mandamientos del Eterno para con el pueblo de Israel, en el libro de Levíticos, ¿verdad? Como lo dicen las instrucciones del Eterno. Asimismo, es traer a esa vida, a la vida de esa persona, consecuencias, ¿verdad? Asimismo como con las drogas, como cualquier tipo de adicción o cualquier tipo de actitudes que estás llenando vacíos a través de eso, ¿verdad? Traen consecuencias, consecuencias de salud, consecuencias físicas, ¿verdad? Y hablando físicamente y también como en un sentido espiritual, traen muchas consecuencias, ¿verdad? Traen consecuencias aún en un sentido espiritual. Por eso es que muchas veces, ¿verdad? Aún hablando principalmente con el remanente de Israel disperso entre las naciones, ¿verdad? Que hemos retornado, que por la gracia de Yeshua Mashiach hemos creído en Él y hemos venido a ser pueblo, ¿verdad? Remanente del Eterno, pero que muchas veces siguen estas prácticas en nuestra vida, ¿verdad? Siguen estas prácticas porque creemos que a través de ciertas cosas, ¿verdad? Adversidades, situaciones difíciles que enfrentamos, entonces llenamos a través de estas prácticas, esas situaciones, queremos como, ¿cierto? Desviar la situación a través de esto, ¿cierto? Lo cual asimismo para la vida espiritual trae consecuencias, porque nunca eso va a ayudar a crecer espiritualmente a una persona, a un creyente, Mashiach menos, a un creyente de la palabra, ¿verdad? A un creyente, una persona que ha venido a ser parte del pueblo del Eterno. No va a ayudar eso a crecernos espiritualmente, sino a estancarnos, ¿verdad? Y así quieras como que
tener esa comunión con el Ruach, así se quiera como tener esa comunión en la presencia del Creador, va a haber siempre ese estancamiento espiritual y que afecta a todo sentido, cada área de la vida de la persona, ¿verdad? Lo cual podemos entender que detrás de esa actitud, o detrás de esas actitudes o adiciones, ¿verdad? O hay algo que te está hablando a gritos, ¿verdad? Hay algo que está hablando a gritos que de esa parte, de esa área de tu vida, ¿verdad? Lo cual debemos prestar atención. Hay algo que está llamándote, gritando, ¿verdad? A gritos, que hay algo que está haciendo falta en tu vida. Hay algo que está haciendo falta, hay un vacío allí, hay algo que hace falta, ¿verdad? Y que te está hablando a gritos, ¿verdad? Que le prestes atención. Y que muchas veces no prestamos atención a estas cosas, ¿verdad? Que muchas veces queremos desviar las situaciones, las circunstancias, lo que está afectando nuestra vida, ¿verdad? A través de esto, ¿verdad? Pero que trae muchas consecuencias negativas, ¿verdad? Bastante consecuencias físicas y espiritualmente y en todo sentido para con el pueblo del Eterno. Por eso eran instrucciones que el Todopoderoso le dijo al pueblo de Israel que se apartasen, que no se mezclaran de esas contaminaciones, que estuvieron en Egipto y allá el Eterno los había sacado para ser un pueblo apartado, santo para Él, mucho menos que no se mezclaran con esas contaminaciones y costumbres de la tierra donde ellos iban a poseer, que era la tierra de Canaán, que estaba igualmente contaminada, ¿cierto? Y así mismo como están las naciones hoy en día, ¿verdad? Entonces muchas veces la persona cree que a través de su propia fuerza, sus propios medios, ¿cierto? Va a parar esa situación, va a parar este acto, va a parar esa forma, ¿cierto? Lo cual es como si estuviese luchando contra sus propias fuerzas, ¿verdad? Ignorando la raíz de esa situación. Muchas veces ignoramos esa raíz, qué es lo que te está llevando a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está llevando a eso? ¿Verdad? Y que muchas veces como hijos del Eterno, que tenemos ya un conocimiento en la palabra del Eterno, en la Torá, como pueblo del Señor, entendemos esto, ¿verdad que sí? Yo creo que sobran muchas palabras para entender que está delante de los ojos del Eterno, esto es abominación, ¿verdad? Es abominación. Y que si se le dijo al remanente, al pueblo de Israel que se cuidaran, que se apartasen, que no se mezclasen con estas cosas, ¿verdad? Era por lo mismo, porque el Eterno quería a ellos bendecirles, ¿verdad? Bendecirles en todo sentido, sus vidas fueran bendecidas, sus vidas fueran llenas del Ruach, de esa presencia divina del Eterno, ¿verdad? En todo sentido. Quería guardarles de las consecuencias, incluso de lo que todas estas contaminaciones traen, ¿verdad? Entonces, muchas veces sabemos y entendemos, ¿verdad? Que el desperdiciar ese semen en vano, esa semilla en vano, a través de este acto está mal, ¿verdad? Entendemos que está mal, ¿cierto? Entendemos lo que dice la Torá, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Se sabe que de lo que está escrito en la palabra del Eterno, ¿verdad? Que no es correcto, pero aún así se vuelve de igual forma, ¿cierto? A hacer estas prácticas, sí, sé que está mal, sé que el Eterno lo dice, sé que aquí, sé que allá, pero igualmente vuelve la persona, ¿cierto? A tener esas prácticas, ¿cierto? Vuelve a tener eso, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esto? Porque precisamente el querer cambiar las cosas y luchar, ¿verdad? Como frente a frente, una lucha libre, ¿verdad? Con sus propias fuerzas, con sus propios medios, ¿verdad? Lo que está haciendo allí, ¿verdad? Es como dando un golpe bruscamente ante la situación, ¿cierto? Está golpeando, ¿verdad? Esa área de su vida, ¿verdad? Está golpeando, querer dejar eso así como que por tu propia fuerza, por tus propios medios, ¿cierto? Es como golpear esa área de tu vida, así darle frente a frente a esa área de tu vida, ¿verdad? Sin analizar primero y sin ir a esa raíz, sin ir allá a ese problema, a esa situación, ¿verdad? Sin ir a la presencia del Eterno
colocando toda esa situación, analizando, ¿cierto? La raíz del porqué, del motivo que nos lleva a estas actitudes, ¿verdad? Y muchas veces en vez de forzajear con esas energías malgastadas, lo cual no ayuda para nada, ¿no? Porque usas tus propias fuerzas, tus propios medios, no vas a la raíz del problema, no vas a esa raíz, que es lo que te está llevando a eso, ¿verdad? ¿Cuál es esa raíz del problema, verdad? Y que muchas veces no hay resultados, vuelve otra vez la persona y cae en la misma circunstancia, ¿verdad? En la misma situación. Y muchas veces va a ser peor porque la persona en sí misma se va a sentir que no vale nada, ¿verdad? Se va a sentir peor la persona, ¿verdad? Y muchas veces lo que se vuelve es tipo de obsesión, ¿cierto? Se vuelve una obsesión, lo cual es mucho peor el obsesionarse aún con estas actitudes, con estas prácticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser más y más repetitivo, porque hay una obsesión allí, ¿verdad? Una obsesión, lo cual hay que ir a la raíz principal, hay que ir a esa raíz principal, ese motivo que nos está llevando a esas prácticas y aún como pueblo del Señor, como hijos del Eterno, que te llevan a esas prácticas, ¿verdad? Hay que ir a esa raíz necesita sanidad, necesita sanidad. Debe haber una sanidad en todo sentido, espiritual, debe haber una sanidad allí, ¿verdad? Un obrar del poder divino de Adonai a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo a través de su palabra, ¿verdad? Pero hay que ir a esa raíz, no hay que ignorar la raíz principal de esa situación, de ese problema, ¿verdad? Lo cual, el sanar, ¿verdad? El sanar desde esa raíz, el sanar ese problema desde la raíz, ¿verdad? Ir allá y que haya una sanidad completa, lleva un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, lleva un proceso, ¿cierto? Lo cual por eso se dice que una de las cosas que ayudan, ¿verdad? En esos momentos que te llevan a eso, es como no darle cuerda a eso, ¿verdad? Te llegó al pensamiento, a la mente, ignóralo, no piensen en eso, ¿verdad? Hay que ir a la raíz, debemos ir a la presencia del Eterno tal cual, ¿verdad? Nuestra humanidad tal cual, presentarnos ante el Eterno. Padre Eterno, soy esto aquí, allá tengo estas debilidades, tengo estos errores, necesito rectificar estas cosas, ¿verdad? Pero hay que ir al Eterno, no se le puede ocultar nada. Tal cual como somos, seres humanos, imperfectos, faltos de su presencia divina en nosotros para que así mismo sea nuestra vida obrando, ¿verdad? Debemos ir a esa raíz, pero en esos momentos de esos pensamientos, ¿verdad? Que llegan a tu mente, que te aturden, que te impulsan a esas cosas, ¿cierto? Debemos cambiar incluso el pensamiento, no dejarnos llevar por esas circunstancias, cambiar el pensamiento, ¿verdad? Para que así mismo se apague esa tentación en esos momentos, ¿verdad? Para apagar esos momentos de tentación. También es necesario, ¿verdad? En su tiempo, en el tiempo del Eterno, esa persona que te coloca en su vida, ¿verdad? Buscar esa pareja que el Eterno coloca para con tu vida, ¿cierto? Esa persona, ese hombre, ese esposo, ¿cierto? Esa mujer, esa esposa que el Eterno coloca en tu vida. Asimismo es necesario, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque asimismo agradamos al Eterno de una manera santa, de una manera pura, no porque precisamente eso sea la base principal de la relación, pero lo cual, ¿cierto? Es necesario, ¿cierto que sí? Ya que podemos entender que la necesidad sexual es totalmente normal, ¿verdad? Por eso, el Eterno dijo allí en Génesis, capítulo 2, versículo 24, que el Eterno dijo allí, ¿verdad? Cuando le dio a Adán, le dio a Eva, se la presentó, ¿verdad? Fue formada Eva, le dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Por eso el eterno Dios colocó a la mujer, al hombre, ¿verdad? Para que sea una sola carne con ella, ¿verdad? Para que sean una unión entre ambos, ¿verdad? Entonces podemos entender que es una necesidad totalmente normal, ¿verdad? En el hombre y en la mujer, en el ser humano, pero que debemos hacerlo de la mejor manera correcta, agradando al Eterno, ¿verdad? Como hijos del Eterno, como pueblo del Señor, y día a día podernos ir limpiando de toda contaminación, agradando al Todopoderoso de la mejor manera correcta, ¿verdad? Como ha sido establecido en la palabra, ¿cierto? Para sí mismo vivir su vida al lado de esa persona, ¿verdad? De esa mujer, de esa esposa, de ese esposo, y aún así disfrutar mutuamente, ¿cierto? Desde esa perspectiva santa, desde esa perspectiva pura que el Señor ha dejado en la relación, ¿verdad? En esa relación íntima incluso, ¿cierto? Lo cual el apóstol Pablo en la carta a los creyentes en Yeshua, que vivían en Corinto, en Grecia, también dejó instrucciones acerca, ¿cierto? Lo cual podemos ver en 1 Corintios capítulo 7, versículo 4, ¿verdad? En adelante que dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Y aquí está hablando de la pareja, del hombre que es casado, del hombre que tiene esa relación pura, kadosh, santo ante los ojos del Eterno con esa mujer, y asimismo la mujer con ese esposo, ¿cierto? Y dice, la mujer no tiene potestad sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ¿verdad? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, ¿verdad? En unión, aún desde esa perspectiva íntima, ¿verdad? Debe haber una unión en todo sentido, aún desde esa perspectiva santa, para que no os tiente el oponente a causa de vuestra incontinencia, dice el apóstol Pablo allí, en esta carta que le escribió a los creyentes. El apóstol Pablo no le estaba escribiendo a gentiles, sin Torah, sin conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo le estaba enviando esta carta, iba dirigida a personas que habían retornado a la palabra, a creyentes en Yeshua, a personas que habían hecho parte del pueblo del Señor, ¿verdad? Y que el apóstol Pablo está instruyendo allá. Y que esto tiene que ver muchas veces precisamente con el autocomplacerse a sí mismo, ¿verdad? El hombre que se complace a sí mismo, aún teniendo a su esposa, se autocomplace, y que eso conlleva preciso al desperdicio del semen en vano. La mujer que se autocomplace a sí misma, aún teniendo a su esposo, y que aunque la mujer no bota esa semilla como el hombre, pero que se está autocomplaciendo a sí misma y que va en contra de lo que el Eterno colocó desde el principio, ¿verdad? Que todo tiene su propósito, su función, ¿verdad? Entonces aquí el Eterno muy bien está diciendo, el esposo no tiene potestad sobre su propio cuerpo, el esposo no está para autocomplacerse a sí mismo y mucho menos para caer en la abominación del desperdicio de la semilla en vano. La mujer tampoco es sobre sí misma, sobre su cuerpo para autocomplacerse, ¿verdad? No, porque para eso el Eterno le ha colocado a esa esposa. No se nieguen a sí mismo, dijo el apóstol Shaul, ¿verdad? A no ser que sea por mutuo acuerdo, que los dos estén distanciados en oración, en mutuo acuerdo, pero vuelvan a juntarse en sí mismo en esa unión aún, para que no sean tentados, dijo el apóstol Shaul, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿cierto? Lo cual podemos entender que el autocomplacerse a sí mismo pues está mal, en contra de los principios del Eterno, porque te llevan precisamente a la transgresión, a la abominación, al seguir las mismas corrientes, las mismas prácticas y costumbres de las naciones, ¿verdad? Pero que en este caso el Eterno nos ha llamado a ser un pueblo santo, apartarnos. Ya, ok, de allá nos ha sacado el Eterno, apartémonos, ¿verdad? De toda esta contaminación. Seamos limpios día a día, esa rectificación diaria en nuestra vida, ¿verdad? Que es lo que el Eterno Dios quiere, ¿cierto? Asimismo, ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículo del 8 al 9 dice, porque podrá decir el soltero, la excusa por ahí, ¿verdad?
Es que yo estoy soltero, no tengo esposa. O la soltera, la doncella, dice la escritura, la doncella, la virgen pura, la mujer, la soltera. Es que no tengo esposo, tengo la... Dios me ha hecho mi cuerpo para complacerme mientras me llega mi esposa o mi esposo. Muchas veces es el pensamiento equivocado que tenemos humanamente, ¿verdad? Lo cual el apóstol Pablo también da instrucciones a los solteros, ¿cierto? Lo cual dice ahí en el versículo 8 y 9, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Y hay que entenderlo. ¿Cómo así como Pablo? Se dice que Pablo era viudo, ¿verdad? El detalle es que el apóstol Pablo tenía don de continencia, ¿verdad? Porque él ahí mismo lo dice, tenía un don de continencia, ¿verdad? Que no todos tienen ese don. Pero él dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Los solteros y las viudas, está hablándoles, ¿verdad? Cásense. Y aquí esta traducción de la Biblia dice, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿verdad? Lo cual está refiriéndose precisamente a la inmoralidad sexual, ¿cierto? Al desperdicio del semen en vano, o a la abominación, lo que es abominación ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Cásense a sí mismo, dice. Si no tienen ese don que tenía el apóstol Shaul, ¿verdad? Lo cual también podemos ver ahí en el versículo 32 al 34 del versículo 7, del capítulo 7 de Primera de Corintios, que dice que el soltero, ¿verdad? Y la soltera, o la doncella, la virgen o la pura, hablando de esa pureza física y aún espiritual, esa mujer soltera, ¿verdad? Que no ha tenido compromiso, que es virgen, que es pura, que es una doncella, y asimismo el soltero, el hombre soltero, agraden al Señor, dicen, ¿verdad? Agraden al Señor. Es decir, el soltero y la soltera agraden al Eterno, agraden a Adonai. Es lo que está diciendo el apóstol Shaul allí. No está queriendo decir autocomplázcanse a sí mismo mientras le llega a su esposo o su esposa, no. Porque es abominación ante los ojos del Creador. Porque es seguir las mismas corrientes de pensamiento y prácticas de las naciones. Y aún más el sistema que hoy en día quiere normalizar todo, ¿verdad? Que debemos tener en cuenta como pueblo del Eterno. ¿Cierto? Dice que el marido agrade a su mujer y vuelve y habla acerca del que está casado. Ese marido agrade a su esposa, a su mujer, agrádela, complázcala, ¿verdad? Aún en esa parte íntima, agrade a su mujer, complázcala. Y la mujer agrade a su marido, complázcalo, ¿verdad? Pero ¿qué dice acerca del soltero y la soltera? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Al soltero y a la soltera agraden al Señor, agraden al Eterno, ¿verdad? Porque así como a través de esta semilla entendemos que el formarse ese cuerpo dentro del vientre, ¿verdad? De la mujer, ¿verdad que sí? Es necesario que entendamos algo acá, amada familia. Es necesario entender esto. Que así como se forma a través de esa semilla en el cuerpo de la mujer, en el vientre, se forma ese cuerpo, se empieza a formar, ¿verdad? A través de esa semilla. Asimismo, ese cuerpo viene una neshama, un alma o un espíritu, ¿verdad? Lo cual proviene de la esencia divina del Creador, ¿verdad? Lo cual es esa neshama, esa alma o espíritu que entra a ese cuerpo, se cubre de ese cuerpo, ¿verdad? Pero que por dentro, esa esencia espiritual, esa esencia de esa neshama, viene de la divinidad, ¿verdad? Del Eterno. Lo cual proviene de esa esencia infinita del Creador, ¿verdad? Que es la del Todopoderoso. Entonces, al no ir esa semilla, ¿cierto? De acuerdo a ese propósito por el cual fue creado, de acuerdo a esa función por el cual fue creado, ¿verdad? Sino que se mata, ¿verdad? Se está matando, se está deshaciendo del propósito por el cual fue creado, la función que el Eterno dejó. ¿Qué sucede allí? Se está matando a esos seres vivientes que están allí en esa semilla, ¿verdad? Que son esas semillas, se está matando a esos seres vivientes. Asimismo, es esa forma de negar, ¿cierto? El no permitir que baje esa neshama a ese cuerpo. Se está dando eso, se está negando eso, ¿verdad? Que es propósito del Creador. Ha sido desde el principio propósito del Creador. Se niega eso. No se está permitiendo eso, que esa neshama, esa alma, esa esencia divina,
entra a ese cuerpo, ¿verdad? Lo cual al hacer esto es como si... Y lo cual podemos entender acá, ¿verdad? Podemos entender algo acá. Lo que dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 10, ¿verdad? Y que podemos entender un poco acerca de esto, de lo que estoy diciendo. Cuando ocurrió con Abel y con Caín, ¿verdad? ¿Qué sucedió allí, amada familia? Y espero que el Ruach amplíe el conocimiento aún desde sus casas y podamos entender esto. Adonai, cuando Caín mata a Abel, su hermano, el eterno Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Verdad? ¿Qué has hecho con tu hermano? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Clama esa voz, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Ahora, es decir, la sangre es la esencia vital del hombre, la vida, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, como lo dice la Torá. Es esa vitalidad en el hombre, la sangre, ¿verdad? Y al morir, cuando muere a través de las manos de Caín, Abel, su hermano, ¿verdad? Lo cual no muere en ese tiempo que pudo haber venido a esta tierra con un tiempo fijo predestinado sobre esa vida de Abel, ¿verdad? Sino que fue muerto a través de las manos de Caín, ¿verdad que sí? Fue quitada esa vida injustamente, o antes del tiempo establecido esa vida fue quitada, que es la de Abel, ¿verdad? Lo cual asimismo dice que la sangre o esa vida de Abel clamaba al Eterno, ¿verdad? Desde la tierra. Lo cual precisamente podemos ampliar ese conocimiento y entender acerca precisamente de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no dejar que esa semilla cumpla esa función, ese propósito del Eterno por el cual fue creado esos seres vivientes, ese ser viviente, esos organismos allí en el hombre, ¿verdad? Sino que se desperdicia en vano, se está matando la semilla, no se está dejando que nazca, que se forme y así mismo que baje esa Neshama al mundo, ¿verdad? No se le está dando esa posibilidad de bajar a este mundo y de cubrirse de ese cuerpo, ¿verdad? Lo cual podemos entender, amada familia, que es como si esa Neshama, así mismo, clamara al Eterno, ¿verdad? Es como si esa Neshama a sí mismo dijera al Eterno, mira, ¿verdad? Me está negando la posibilidad de bajar al mundo. Se le está negando a esa Neshama esa posibilidad de cubrirse de ese cuerpo, ¿verdad? Y formarse como ser humano acá en esta tierra, ¿verdad? Como esa voz que clamaba a Adonai allá cuando fue muerto Abel. ¿Por qué? Porque precisamente se están matando esos seres vivos allí en el organismo que fueron creados con esa función y con ese propósito, ¿verdad? Es necesario entender el por qué se instruyó en la Torá acerca de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Acerca de los desórdenes sexuales, ¿verdad? Que están en el libro de Levíticos, como ya lo mencioné. Lo cual a través de estas inmoralidades y desórdenes sexuales, ¿verdad? Que tenían las naciones como normal y era el pan de cada día sobre las naciones, sobre Egipto y aún sobre la tierra de Canaán y todas estas naciones que fueron poco a poco iban siendo, ¿cierto? Castigadas por el Eterno, ¿verdad? Porque lo cual el resultado de estas inmoralidades sexuales, desórdenes sexuales, impurezas sexuales, ¿cuál es el resultado? Y es precisamente el desperdicio del semen en vano, ¿verdad? Es precisamente. Por eso es que en la Escritura se consideraban pecados de muerte y que podemos entender ese término de pecados de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión. Transgresión, desde el hebreo, es la misma palabra pecado en el griego, en las Biblias del Nuevo Testamento, como en las cartas de los apóstoles. Es lo mismo, la transgresión es el pecado, ¿verdad? Y el pecado es transgresión a los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Y no están clasificados como que pecado, poquito pecado, pecado medio, pecado máximo. Ah, es que cometió un pecado poquito, cometió un pecado medio, cometió un pecado máximo, castigado, ¿de acuerdo? Hay que entender que el pecado es pecado y que el pecado es transgresión a los mandamientos del Creador, ¿verdad? Pero que hay pecados que afectan, ¿verdad? Físicamente, hay pecados que afectan, ¿verdad? Físicamente a la persona en esa esencia natural humana, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Pero que hay pecados, ¿verdad?
que traen consecuencias y que afectan y contaminan no solamente esa esencia humana, sino la espiritual. Contaminan el alma, esa neshama, ese espíritu, ¿verdad? Que ha sido colocado en esa persona, ¿verdad? Contaminan, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con promiscuidad, con desórdenes sexuales, con inmoralidades sexuales, con desperdicio del semen en vano, y hay otros pecados, hay otras ciertas ramas, que todo lo que involucra el alma, ¿verdad? Todo lo que involucra el alma, asimismo contamina, no solamente físicamente, sino espiritualmente, la persona se contamina, ¿verdad? A través de la fornicación, lo cual todo eso es abominación, ¿verdad? Ante los ojos del Eterno, que no solamente hay esa contaminación física, sino que hay esa contaminación espiritual, ¿verdad? Y que podemos entender esa diferencia, ¿verdad? Yo creo que podemos entender esas diferencias, amada familia, ¿verdad? Porque el cuerpo de carne, la naturaleza humana, está dirigida hacia la transgresión, ¿verdad? En su humanidad, en su forma de carne, ¿verdad? Pero que no solamente a través de estos pecados, ¿verdad? Que contaminan no solo esa naturaleza humana, sino que afectan, ¿verdad? Y contaminan aún ese ser espiritual, ¿verdad? Esa alma o ese espíritu, ¿verdad? Lo cual es a través de todos estos actos, ¿cierto? Y que debemos tener en cuenta eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 12 en adelante, lo cual tiene un título allí en las traducciones como dar esplendor o dar gloria al Dios eterno, a Elohim, con lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Da esas instrucciones también, amada familia, y lo cual vamos a analizar para sí mismo ir terminando, ¿verdad? Y dice en el versículo 12 de 1 Corintios, la carta que el apóstol Shaul escribió a los creyentes en Corinto, le estaba escribiendo a creyentes en Corinto, ¿verdad? No le estaba escribiendo a personas sin Torá, sin mandamientos, que no tuviesen ese conocimiento en la palabra. Amada familia, ustedes dicen, ¿para mí todo es permitido? Es como una pregunta, ¿para mí todo es permitido? Quizás, pero no todo es provechoso, dice el apóstol. Para mí todo es permitido, quizás. En lo que se refiere a mí, no me voy a dejar que nada me controle. El dominio propio, ¿verdad? Entra allí. Dice, y da un ejemplo, ¿verdad? La comida es para el estómago y el estómago para la comida, quizás. Pero Adonai pondrá fin a ambos, ¿verdad? Está dando un ejemplo el apóstol Shaul aquí acerca del alimento y toda la cuestión que podemos entender y después ir ampliando, ¿verdad? Y allí de sus casas ampliar a estas palabras del apóstol. Dice, de todas formas, el cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual, dice el apóstol Shaul, sino para Adonai. Se me ha cortado un poco la transmisión. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? Y que podemos entender esta expresión, ¿verdad? Y dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach, de Yeshua, del Mesías? Por tanto, tomaré los miembros del Mashiach y los daré a una fornicaria o a una prostituta. Adonai no lo permita, dice el apóstol Shaul aquí, que podemos entender a lo que se está refiriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como pueblo del Señor, como llamados a ser parte de ese remanente de Israel, de ese pueblo apartado para agradar al Eterno y ser dirigidos en los mandamientos del Eterno, somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? Somos miembros de ese cuerpo, lo cual se llama el remanente de Israel, es un cuerpo, ¿verdad? Y que Yeshua es la cabeza de ese cuerpo, ¿verdad? Lo cual dice, siendo miembros del cuerpo del Mashiach, a la vez estamos en unión a la fornicación, a la prostitución, que todo esto viene con la misma palabra de impurezas, desórdenes sexuales, impurezas, con la misma palabra esta de
¿verdad? De impurezas, desórdenes sexuales, ¿verdad? Todo esto viene con la misma palabra. Entonces, si somos miembros del cuerpo del Mashiach, si somos miembros de ese cuerpo de Israel, de ese cuerpo y que la cabeza es nuestro Mesías, y si estamos unidos como miembros del Mesías a ese cuerpo, también vamos a estar unidos a los desórdenes sexuales, a la prostitución o a la fornicación, dice allí. Adonai no lo permita, dice el apóstol Shaul, ¿verdad? Podemos entender que somos miembros de Mashiach. Y dice, y coloca un ejemplo diciendo, ¿no saben que el hombre que se une a una prostituta o a una fornicaria se convierte en uno con ella? Pues el Tanaj dice, la Biblia, el Tanaj, los dos vendrán a ser un solo cuerpo, ¿verdad? Estamos unidos al remanente de Israel, somos miembros del cuerpo del Mesías, pero si nos unimos a todas estas prácticas abominables ante los ojos del Eterno, ¿verdad? A través de los desórdenes sexuales, a través de estas abominaciones, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Y a través asimismo de todo esto, el desperdiciar el semen en vano, estamos siendo una misma cosa, ¿verdad? Con todo, con las naciones, con la fornicación, lo cual esta palabra fornicación, porneia del griego, ¿verdad? Porneia, prostitución, inclusivamente adulterio e incesto, idolatría, ¿verdad? Que todo va conectado. Entonces es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero la persona que está unida al Señor, a Adonai, es un solo espíritu con Él, es un solo ruach con Adonai. Está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es decir, viene haciendo lo que agrada a Adonai porque ahora está conectado, viene ahora a ser, se ha unido a Adonai a través del Mashiach, nos hemos unido a ser un mismo cuerpo, miembros de un mismo cuerpo, y la cabeza es Yeshua, nuestro Mesías, y ahora unidos al Mesías, ¿cierto? Dice que venimos a ser un mismo espíritu, un mismo ruach con Él. Es decir, que el resultado es agradar al Eterno. El resultado es obedecer y ir dirigidos en los mandamientos del Creador, ¿verdad? Y termina diciendo el apóstol Shaul, huyan de la inmoralidad sexual, y en forma huyan de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Huyan así, en esa forma. Huyan de la inmoralidad sexual, dice. Lo cual en algunas traducciones de la Biblia está como fornicación, lo cual abarca todo. Desórdenes sexuales, inmoralidades sexuales, fornicaciones, todo eso abarca muchas cosas, ¿verdad? Y que todo eso conlleva ¿a qué? ¿Cuál es el resultado de todo eso? ¿Cuál es el resultado de todo eso? El desperdiciar el semen en vano, la semilla, ¿verdad? Ese es el resultado. Y él está diciendo, huyan de la inmoralidad sexual. El apóstol Shaul, ¿verdad? Dice, todos los pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo. Dice, ¿verdad? Y aquí debemos entender esto, que es lo que me estaba refiriendo hace un momento. Todos los pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo. ¿Cierto? Es decir, no contaminan el alma, no contaminan el espíritu de la persona, ¿verdad? Hay una contaminación humana. Ciertos pecados, mentir, ok, todos los pecados que el hombre cometan están fuera del cuerpo, pero el fornicario, es decir, el inmoral, el que practica inmoralidad sexual, el que practica desórdenes, y a través de esto dice que hay pecados que están fuera del cuerpo, ¿verdad? Pero dice, pero el fornicario, el inmoral sexual, el que practica todas estas cosas y que su final es el mismo resultado, el desperdiciar el semen en vano, peca contra su propio cuerpo, ¿verdad? Es decir, peca a sí mismo contaminando completamente ese cuerpo, ¿verdad? Aún el alma.
esa alma, ese espíritu se contamina espiritualmente. Ese ser espiritual se contamina a través de esto, ¿verdad? A través de esto. Lo cual continúa diciendo, y a lo que voy, porque es lo que él está diciendo, ¿verdad? Ya, ok, hay pecados que contaminan físicamente, ¿verdad? Pero hay pecados que contaminan físicamente y espiritualmente hay una contaminación allí, ¿verdad? Y ahí él termina diciendo, continúa, ¿no saben que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh? ¿No saben que ahora hemos venido a ser templo del Espíritu de Adonai? ¿Verdad? Que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Adonai mismo, ¿verdad? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es decir, que nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro ser, nuestro cuerpo físico y aún nuestro ser espiritual viene siendo un templo para Adonai, ¿cierto? Lo cual a su vez se conecta con ese Ruach, ese espíritu de Adonai, para manifestar esa revelación divina del Todopoderoso, dones espirituales, ¿verdad? Siendo un templo para Adonai, ¿cierto? Y dice, el hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos ahora. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque ahora hemos sido comprados por precio, dice el apóstol Pablo. Pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Adonai. Usen sus cuerpos para darle la gloria y la honra a Adonai. Porque ahora vienen a ser templos del Espíritu de Adonai. No solo físicamente, usen sus cuerpos físicamente y aún espiritualmente para glorificar a Adonai, ¿verdad? Donde agradecemos físicamente y aún espiritualmente al Todopoderoso, al Dios eterno. Lo cual el apóstol Pablo le está hablando en esta carta a los creyentes en Yeshua, en Corinto, ¿verdad? Lo cual podemos entender que Corinto es Grecia, era una región de Grecia, ¿verdad? Y lo cual podemos entender cómo ha sido la cultura griega y muchas culturas en las naciones, ¿verdad? Pero que la cultura griega era bastante desorden, todas estas prácticas de desorden sexuales, de impurezas, ¿verdad? Todas estas prácticas abominables ante los ojos del Creador. Y poder entender a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo en esta carta, porque le estaba escribiendo a creyentes en Yeshua, griegos, que habían salido de las naciones, que habían salido de esas costumbres paganas y de esas prácticas abominables de los griegos, ¿verdad? Y que ahora venían a ser parte del cuerpo del Mashiach, del remanente de Israel, ¿verdad? Y por eso les está instruyendo en esta carta de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá. Porque precisamente podemos entender y analizando culturas griegas, culturas acá, ¿verdad? Y en especial la griega, que hacían sus orgías y sus cuestiones allí en sus templos frente a sus dioses. Y todas estas prácticas abominables, ¿verdad? Y que la final el resultado era el desperdicio del semen en vano y no de acuerdo al propósito y a la función por el cual el eterno Dios creó todo, ¿verdad? Especialmente hablando de esta parte. Entonces, amada familia, el eterno Dios hablando nuestra vida, fortaleciéndonos a través de la palabra, instruyéndonos, ¿verdad? Para que día a día seamos pueblo apartado para el Señor, pueblo santo, pueblo apartado, para que día a día nos limpiemos de la contaminación que al Eterno no le agrada, físicamente y aún espiritualmente. Podamos agradar al Eterno nuestro ser físico y aún nuestro ser espiritual, irnos limpiar nuestro ser espiritual, porque a través de todas estas contaminaciones, ¿verdad? Es como cuando se va agrietando esa tacita de barro, se va agrietando, ¿verdad? Que necesita ser reparada, necesita que haya una sanidad interna y externa, una sanidad externa y una sanidad interna en esa taza. Necesita nuevamente ser moldeada, necesita ser reparada, ¿verdad? Y que podemos reparar, día a día podemos reparar de toda la contaminación de la cual el Señor nos sacó y de la cual muchas veces seguimos allí estancados y no podemos avanzar. Y es por lo mismo, porque necesitamos ir allá a esa raíz, a ese encuentro con Adonai, ¿verdad? Aún desde nuestra humanidad, Adonai,
y ir a esa raíz y dejar que Dios empiece a sanar y a reparar, ¿verdad? A moldear y a reparar todo nuestro ser interno y aún todo nuestro ser externo, ¿verdad? Para que asimismo podamos ser llenos, podamos ser esos kelim, esos recipientes, ¿verdad? Renovados, y asimismo fluya ese ruaj de Adonai en nuestra vida, esa gloria del Todopoderoso obrando en todo sentido de nuestra vida y asimismo para con todo el remanente de Israel, ¿verdad? Sé que voy a dejar hasta acá, sé que hay más por hablar acerca de este tema que es muy importante, lo veo muy importante de tocar dentro del remanente de Israel disperso entre las naciones, para todo el pueblo del Señor y todos ser fortalecidos e instruidos y día a día poder nosotros ir rectificando, ir agradando al Eterno, ¿verdad? Hasta que lleguemos a esa plenitud de Mashiach, dijo el apóstol Shaul, ¿verdad? En una de sus cartas. Y asimismo a toda persona, todo amigo, toda persona que tenga su fe, que crea que hay un Dios arriba en los Shamaim, en los cielos, ¿verdad? Y que debemos agradar a ese Dios eterno y que ha dejado su Torah, sus mandamientos, sus instrucciones, así mismo que las personas puedan entender esto y conocer esto, ¿verdad? Que podamos todos, todo el ser humano pueda entender el propósito del Eterno, lo que el Eterno ha dicho, porque inclusive si podemos ver allí en el libro de Levíticos, Vaikra, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 15, podemos ver, ¿verdad?, que al finalizar de estos versículos 18, 19, 20, dice para que sean pueblo santo, ¿verdad? Porque yo soy santo, dice Adonai. Para que sean pueblo apartado, ¿verdad? Aunque estaban allá entre esas contaminaciones, vienen ahora, los aparto para que empiecen a moldearse, a santificarse, a limpiarse, a purificarse como pueblo santo para mí, para que me agraden, para que sean dirigidos por mis mandamientos, ¿verdad? Y que no había excepción. No había excepción de personas, ¿sabes? Que solamente para el pueblo de Israel, las 12 tribus o para la casa de Judá, no. Sino para el gentil que esté entre ustedes. Para el gentil que quiera agradarme. La persona gentil, la persona de las naciones, que nació en cierto país, que no nació en Israel, un ejemplo. Pero que nació en los demás países, pero que quieren agradar al Eterno, que quieren ser dirigidos por esos mandamientos, ¿verdad? Que son esa voluntad divina del Eterno para con el hombre, ¿verdad? Que son esos valores, esos principios superiores, ¿verdad? A los de los seres humanos, ¿cierto? Y ser dirigidos a través de ellos. No, es que yo no soy del pueblo de Israel. No, pero puedes venir a ser parte del remanente de Israel que se encuentra disperso entre las naciones. Se encuentra entre las naciones. Entonces no hay eso de que solo es para unos y para otros no. Ah, es que yo nací en otra nación. Eso no me rige a mí, no. Los mandamientos del Eterno es para toda la humanidad en sí, especialmente para su pueblo Israel y para con toda persona que quiera agradar al Dios Todopoderoso. Para toda persona que quiera ir siendo moldeada a través del Ruach, a través de la palabra del Eterno, al aplicarlo en nuestra vida, ir siendo limpios de toda esa contaminación que el Eterno quiere que seamos como pueblo. Y como lo dijo también a nuestros antepasados, para que sean un pueblo santo, apartado para agradar al Todopoderoso, apartado de la contaminación de las naciones, de las culturas, de los pensamientos, ¿verdad? De todas estas prácticas que para las naciones es normales y que le sacan mucho pretexto, es que esto es por esto, pero que para el eterno Dios es abominación y que va en contra del propósito por el cual fue creado todo esto, ¿verdad? Todo fue creado con un propósito, con una función, y aunque muchas veces a nuestra mentalidad humana no hay como esa, ¿por qué fue creado esto? Es que no le veo como que forma, es que no le veo sentido del por qué. Para el eterno Dios todo tiene sentido y todo ha sido creado, pero el oponente ha transgiversado todo y le ha cambiado todo, ¿verdad? Y quiere hacer perder el sentido y colocar todo como normal. Es que todo es normal. No, es que esto es normal. Esto es otro normal, pero que el eterno día a día quiere vernos como pueblo, que nos apartemos para agradarle y que a través de su palabra, a través de su ruach, a través de esa comunión con su Espíritu Divino podemos ir haciendo esto, ¿verdad? Y como lo dijo en el libro de las Revelaciones, Apocalipsis, al final de los tiempos, el que quiera ser limpio, límpiese, purifíquese,
límpiese a sí mismo, el que quiera seguir practicando, practique a sí mismo la inmundicia, pero que todo el pueblo del Señor, todo el remanente de Israel, a sí mismo en conjunto, podamos irnos fortaleciendo, creciendo, edificando, limpiándonos, purificándonos, para que cuando retorne Yeshua, nuestro Mesías, estemos allí, como pueblo del Señor, esperándole, apartados de todo esto, ¿verdad? Y que todo esto tiene remedio, todo esto se puede rectificar, podemos ir haciendo esa rectificación. Que el Señor me permita en otro momento poder tocar otra segunda parte acerca de este tema, poder asimismo ir profundizando en lo que fue escrito por los profetas, lo que fue también por los demás apóstoles, para asimismo esa rectificación, para asimismo irnos limpiando, ¿verdad? De todo esto que el eterno Dios quiere, ¿verdad? Shalom para todos, el Padre les guarde, les bendiga, shalom, bendiciones esta semana, durante esta semana, sea el Eterno dirigiéndonos a todos, bendiciéndonos, guardándonos en medio de las adversidades, circunstancias, en medio de las situaciones que se presenten, en medio de los obstáculos, en medio de todo cuestión que nos quiera desenfocar y entretener, ¿verdad? Que sea el Señor guardándonos a todos, shalom a todas las personas, amigos. El Dios Todopoderoso les guarde y les bendiga. Shalom y bendiciones para todos.